Hola, 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 hola. Bienvenidos a Reinas de Copas. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidas, hola. reinas. Bienvenidas, ¿Cómo va? reinas hermosas. Qué lindo estar acá con ustedes. Es el primer programa oficial. Oh, sí. Terrible. Ya llegó. Hermoso. Me encanta, no puedo creer. Llegó el día. Tenemos logo, tenemos carátula, estamos avanzando a Tenemos full con foto, este proyecto foto. hermoso. Tenemos fotos. Y venimos con Luna. Estamos, Cosa. sí. Estamos con Luna. Hoy estamos alunadas. Ahora vamos a hablar de eso, Alunadas. María, gracias. Sí, estamos alunadas. Y tenemos invitada. Hoy de ahora, lujo. Ahora la vamos a presentar porque vamos a hablar. Pero sí, tenemos un programón. Primer programa, programón. Como todos los miércoles a partir de ahora a las 9:30 te vamos a estar acompañando todas las mañanas para que sean un poquito más despiertas, digámoslo así. Vamos a estar en este recorrido donde con onda, con chistes, con alegría, con nuestra onda, vamos a estar tratando de traerte todos estos temas del despertar de la conciencia en este subtítulo de nuestro programa, en este ascenso a la quinta dimensión, que estuvimos hablando un poco de qué es. Así que vamos a estar ahí revisando un poco más, entrando bien a fondo en eso. Bueno, gente, vamos a presentar a las reinas. Yo soy Romy Atencio, @diosalmica en Instagram, y tengo acá a mis hermosas reinas. Tengo a Dai. Dai, ¿cómo andás? Todo muy bien, muy contenta y muy emocionada hoy de todo lo que tenemos para este programa espectacular. Dai es Dai, @alcielo. No, al cielo.espacio. Listo, al cielo.espacio, muy bien. Nuri, hola Nuri, que está operada, está ahí como Ay, pachucha. No. Oh. Pero firme. Y ahí me hace menos de 24 horas una cirugía en la boca complicada Está que hablando, No pero va a poder hablar mucho hoy. tiene puntos suspensivos, pero bueno, evidentemente hubo una fuerza mayor que me hizo estar acá hoy, porque la verdad es que también estoy muy entusiasmada con nuestra invitada y con participar dentro de mis posibilidades. Así que también quizás me llame más al silencio y sea también una espectadora más. Vamos a ver, porque a veces viste que la sanación viene por lugares inesperados, ¿no? Y esta recuperación tan pronta, ¿quién te dice, no? Claro. Sí. Va a quedar Sí, sanita. tal Es cual. verdad. Bueno, Nuri es Nuri, @nuri.roldán, ¿o cómo es tú? No, sí. Sí, arroba nuri.roldán es mi Instagram, ahí las redes, así también estamos en contacto por ahí. Dale, perfecto. Y Mariel, que no tiene Buen redes. día, buen día. Tengo redes, A pero ver. no es holística. Ya me voy a hacer una, chicas, para compartir acá. ¿Cómo andás, Mariel? Muy bien, agradecida de estar acá, de despertarme hoy, de un nuevo día, con mucha alegría y bueno, con mucha expectativa de lo que va a pasar hoy y esperando a la invitada A de la hoy. invitada. Che, qué expectativa qué que le lindo estamos te estamos poniendo. esperando. Qué expectativa que le estamos poniendo. Es que bueno, la verdad es que para nuestro primer programa elegimos invitar a una persona que tiene mucho que ver, no solamente con lo que estamos siempre hablando acá, con este ascenso, a este despertar, sino que es una persona que conocemos, es también ahora parte de la escuela hace poquito, es parte de esta comunidad hermosa que crece y crece, de la cual nosotras todas somos parte. Así que bueno, con mucha más alegría de tenerla. Todavía no voy a contar quién es, aunque ya seguro si nos siguen en las redes lo saben. ¿Pero por qué? Porque quiero que nos vayan a seguir a las redes. Quiero que vayan y que se fijen en Instagram, @reinas_de_copas. Es nuestro Instagram oficial, y ahí vamos a estar publicando todas las novedades. Vamos a estar publicando quiénes vienen al programa, qué vamos a estar charlando, si algún día hacemos algún sorteo y demás. Antes de seguir, te quiero decir que si tenés algún mensaje para compartir, si querés mandar un audio, lo puedes hacer al WhatsApp de Improts, @ImprotsTV, ok. Es el mismo nombre en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Es @ImprotsTV, ok, que es el canal por el que está auspiciando, siendo parte del que somos parte nosotras en este momento. Y el WhatsApp de ese canal es 113887-8362. 113887-8362. Nos podés dejar todos los mensajes de YouTube que quieras, estás en el chat, te vamos a leer. Pero si querés mandar un audio, opinar sobre un tema, hacer alguna pregunta específica para que escuche nuestra invitada o nosotras, para poder escuchar tu voz, tu opinión y demás,
mandanos un mensaje que lo vamos a sacar al aire y encantadísimas de escucharte. Así que estamos esperando ansiosas esos mensajitos. Bueno, gente, ahora sí voy a contar quién va a ser nuestra hermosa invitada del día de hoy. Igual no la voy a presentar en detalle hasta que llegue, pero vamos a estar conversando con Celina Selvas. O Selvas, ¿es? ¿Selvas o Selvas? ¿No? Selva. Estaba con acento, Selvas. la verdad que... O le preguntamos cuando Le viene. preguntamos, lo chequeamos Decirlo bien. con ella en vivo. Que no voy a decir mucho quién es hasta que llegue, que le damos una buena presentación, pero Celi tiene muchísima experiencia en todo lo que es meditaciones, respiraciones conscientes, y es como una persona que realmente se encarga de difundir la importancia de estar conectadas, mirar adentro, frenar en este mundo, en esta vorágine en la que vivimos. Pero bueno, las credenciales de Celi las vamos a dar después, vamos a hablar un poquito cuando esté por llegar. Ahora tenemos un ratito, porque Celi va a llegar a las 10, más o menos, ¿no? Ujú, Más o menos sí. aproximadamente. Así que tenemos un ratito para ver cómo andamos, cómo está. Acá Mari estaba diciendo que algo está pasando con la luna. Es luna llena mañana. No nos deja dormir la luna. No nos A deja- mí. Nos tiene cansados. No. ¿Cómo estuvo tu noche, María? Y Contanos. hace 3 noches que vengo, Apa, que no puedo dormir y no respiro, hago mis respiraciones conscientes. Pero hasta Teo anoche no podía dormir, se levantaba, miraba por la ventana, cerraba la puerta. Y claro, es luna ahí te llena diste mañana. cuenta, claro. Ahí dijiste, che, algo Claro, energético viste que los está pasando. días, sí, en los días de luna llena, supuestamente cambian nuestras energías, nuestras emociones. Ujú. Claro, la luna llena es, bueno, a ver, somos agua. Somos agua. 70% agua. Claro, y en realidad hasta más, casi. Hasta más. Iba a decir 80. más, sí. 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 Me quedé en el ciclo pasado. Y la luna rige y mueve, influye en todas las Mareas. masas. Claro, en todas las masas de agua del mundo, del universo, del universo no, de la Tierra, porque es nuestro satélite y está ahí ejerciendo esa fuerza de gravedad que nos guste o no, influye en nuestro cuerpo. Entonces, en luna llena, además de que la luna siempre está ejerciendo esto, nuestra ciclicidad de nuestro cuerpo y demás, luna llena ahí energéticamente nos viene a traer luz a todo lo que está en sombra, ¿no? Nos mantiene en vigilia todo el día. Viene a poner luz. Bueno, yo dormí como un bebé, lo que pasa es que, claro, hermoso. estaba muy cansada. Vos, Dai, Yo dormí como si fuera la última vez que dormiría. Muy bien, pero bueno, estuve de mudanza. Claro. El fin de semana largo y realmente tengo un nivel de agotamiento importante, así que cualquier superficie plana que encuentro es apta para dormir. Así que yo dormí perfectamente, pero bueno, vengo de un agotamiento. Así. Así Totalmente. como nos pasa el hacker, sí, yo también, yo dormí como un bebé. Vos, Nuri, bueno, ¿cómo dormiste con la operación? Casi sentada dormí. Pero bien, me desperté un par de veces, pero pude dormir bien. Igual me tomé un analgésico como Claro. para evitar, porque no me dolía tanto a la noche, pero sí, como dije, bueno, priorizo el descanso y no despertarme de dolor. Claro. Entonces ya tomé el analgésico y dormí bien, me levanté bien, solo que tengo como otros malestares. Quizás un poco me molesta la cabeza y demás, pero también es como parte de este proceso de recuperación en el que estoy. Así que ahora tengo que cuidar al cuerpo, darle buena nafta, nutrirlo como corresponde. Y bueno, también en un sentido esto es parte de esa nutrición. Así que este encuentro, digo, ¿no? Pero bueno, antes me comí mi bananita blandita ahí. Licuada. Podés licuar todo y con un Sí. sorbete. Los purecitos. Sigo con sopa. Después de esto almuerzo sopa. Y heladito también me recomendaron, así qué que bueno. bueno. Ay, el otro día. Eso va bien. Mira, te tiro una. El otro día Fer hizo una sopa. Compró como todas verduras como si fueran de guiso, no de sopa. Me sorprendió, ¿no? Me encanta. Después puso lentejas, todo, y lo procesó con la procesadora y quedó una sopa crema. Es que Espectacular. Fer es un gran cocinero. Es un gran a nosotros nos cocinero. obsequió una vez un puré de tomate que hizo. Ah, Ah, sí. sí. Muy También. rico. Él procesa Sí, todo, sí, sí. ¿viste? Sí, le No gusta sabés lo que hay le ahí. gusta la mini pyme. Le gusta, le sí. gusta, sí, le Debe gusta haber manipular la mini pyme. Pensaba con lo de Nuri, este tema que por ahí estaría bueno algún día traerlo, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con la biodecodificación de los dientes. Traelo, Bueno, traelo. Mi Traelo dentista, ahora. Podemos traerla, Dai. A Dai me encantaría. Sí, sí. Me Otra encantaría. Dai. Otra Dai, una Dai, genia. ¿y cómo se llama el consultorio, no? Dai. Se llama Ada.
Sí, como su así hija, No, como no. la hija de Dai. Fue No. como, nos encontramos Dai y Ada Es para- con Dai claro. en Ada. Bueno, Dai estudia biodecodificación dental, así que bueno, algo que me Re trajo específico. cuando me dijo, mirá, Nuri, esta muela hay que sacarla. Yo confío 100% en ella y en su criterio. Es una persona como súper amorosa y bueno, tiene mi total confianza. Entonces me dijo, Nuri, esta pieza va a haber que sacarla, así que prepárate. Y bueno, en algún momento cuando estés lista, venís, sacás turno y lo haces. Y bueno, y también me preguntó, ¿y qué pasó a los 6 años? Bueno, claro, y ahí Tantas empezó cosas. un procesito. Y ahí empezó un proceso más consciente de despedirme de esta muela que todavía no terminó de salir porque la raíz sigue. Y es como mi Así dientito que de bueno, leche. ayer lloré todo el día. Es como mi dientito de leche. ¿Tenés que un tengo diente de acá. leche? Tengo el ¿Cómo otro que- diente acá. Claro, tengo un diente de leche, por eso soy tan niña. Y sigue mi niña interior con porque mucha tenés- más fuerza. Un dientito. Tenés un diente de... Qué increíble. Nunca se cayó. Nunca se cayó. Che, estaría No, buenísimo, es que no, ¿eh? Esto es que no quiero soltar no la quiero soltar No, sí, claro. Sí, así Me que- lo voy a llevar hasta el último día. No quiero soltar mi niñez, mi Mi primer niñez. septenio. Mi primer Porque septenio. esos dientitos de acá adelante Sí. son del primer septenio. Exacto. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Interesante. Porque la Sí. verdad yo hasta que llegué a Dai, ¿no? A esta odontóloga, nunca en mi vida había escuchado de la biodecodificación de los dientes. Y me pareció súper interesante porque cuántas personas sufren como desde la infancia o, digamos, el tema de los dientes es algo sí. que nos atraviesa creo que casi a todos y de la cuestión de la boca. Entonces Salud. me pareció súper interesante esa mirada que la verdad nunca había escuchado y me parece que está... Cada célula tiene. bárbaro. Vos podés decodificar cada pedacito de tu cuerpo, ¿no? Porque en la formación, cuando se empieza a gestar Claro. el ser humano, hay diferentes etapas de gestación y depende qué se Con crea las emociones y en todo. esa etapa es la función biológica, digamos, de eso, es lo que después te va... Claro, sí, supuestamente te va a dar. entre 6 y 7 años recién se te tienen que empezar a caer los dientes, ¿no? A los 4 ¿A los 4? empiezan a caerse, Mira. claro. El Prematuramente tema- se claro, Prematuramente, empiezan prematuramente. hasta los 6, 7, claro. Ujú. Pero 6, 7, creo que había leído. Y a que los era 6 lo ideal. empiezan a salir las Sí, muelas, las muelas. las definitivas, que son, Lila ya tiene 3. Y bueno, y esta de los 6 es esta que sale a los 6. No sé si me salió a mí a los 6, a los 7, Claro. pero Pero bueno. es de ese en momento. Exacto. Así que bueno, ayer también ella misma me mandó un audio hermoso para preguntarme, Dai, mi odontóloga, para preguntarme cómo estaba, cómo seguía y también para invitarme a despedirme de la muela, a dejarla ir, a la niña también me visualizarla encanta. riéndose. Me encanta, Que sí, ya, como que ya pasó, ¿no? Ay, es re lindo. Pero qué interesante Sí. tomar ese proceso de esa manera, si no es como que uno lo sufre, tengo que ir a sacarme, y no Claro, le da no. ningún otro es significado. un pero trámite, esto- ¿viste? Me voy a esto- sacar la muela. Claro, esto realmente es además un proceso interno y profundo y espiritual, la verdad que La me parece genial. genial. Sí, Sí. la tenemos que traer a Dai. ¿Y vos por qué te la sacás? ¿Cuál es el problema? El de la- problema es físico. que es una, digamos, es una caries que tiene un arreglo Ah. y que a través de una panorámica, de una placa panorámica, se ve que la carie estaba bajando a la raíz. Ah, se había metido ahí profundo. Y estaba arreglada, ¿no? Yo no sufría dolor ni veía nada, pero internamente ya estaba como complicándose y la verdad que son bacterias, todo lo que tiene que ver con la salud bucal es súper importante, digamos, mantenerlo como ahí al límite a las bacterias porque se te va la cabeza, o sea, se Sí. puede ir una infección a la cabeza así. Y al, Ujú. al Sí. intestino, Entonces, todo te ah, afecta, sí. exacto. Sí, Neurológicamente. Es como que a veces cuesta ir, tomar el valor de sacar un turno, pero la verdad es que es importante y a veces hay que tomar coraje, prepararse. Pero bueno, yo llegué llorando y me fui llorando. Y sigo llorando hoy. No, Claro. Cambiemos el foco. Vamos Y a, voy va a estar seguir sano y que va a estar todo pero bien. bueno, también en un punto Vamos a hacer- entiendo que esto es parte de la propia evolución y de que hay partes Tengo que hay unos que dejar, mensajes ¿no? para este tema. Bueno, primero Dale. quiero para un mensaje de Verónica que dice: buen día, reinas de copas, excelente primer programa, éxitos para hoy, gracias Vero. Muchas Gracias, Vero, beso. Genia. Maxi dice: aguante las reinas, saludos. Ahora leo el del chino, para aguante las reinas, saludos. Las caries son conflicto de bocado, también pueden ser parásitos. El Importante chino- lo de los parásitos también Sí, en luna, sí. en luna llena. ¿eh? Sí, Ah. sí. Desparasitarse en luna llena. Sí, sí, muy importante. Bien, y el chino ¿Y- que el y chino cómo nos conocito, desparasitamos hoy? dice: muy bueno, dice el chino. Dai, vos que sos experta en esto, ¿cómo ¿En qué? hacemos hoy en desparasitar?
Desparasitar, bueno, hay diferentes formas de desparasitación. Yo he hecho algunas, no conozco todas, pero bueno, principalmente con homeopatía es muy bueno. Después hay otras formas de desparasitación, como por ejemplo la trementina. Esa es la que me Esa es interesa. buenísima. Lo que pasa es que la trementina lo que hace en realidad no es matar los parásitos, sino que genera como un ambiente no apto para los parásitos Claro. y los invita, digamos, a que salgan, Se a retiran. expulsarlos. Sí. Y uno puede expulsarlos por, digamos, diferentes orificios, ¿no? Como los parásitos buscan su lugar. Pero ¿saben por qué esto es importante? Porque los parásitos no solamente se alojan en el intestino, Eso es sino verdad. que pueden migrar y alojarse en los órganos. Sí. Y de pronto, en el general, hígado. en el hígado, en el Ujú. corazón, en los En el pulmones. corazón, en los- Y uno quizá no sabe esa información, los médicos en general no lo saben y empieza a tener problemas en algún órgano y en realidad son parásitos que se van alojando. Y saben que no tenemos cultura de desparasitación. No. O sea, mi familia, mi mamá Va. viene del En campo. realidad la tenemos en esta cultura, pero es el pediatra tradicional te dice cada 6 meses o al año mebutar compuesto para toda la familia. O sea, hay una cultura de desparasitación que es No todos. mato todo. Claro. No, a y ver. no todos los médicos igual. No. A mí Bueno. el médico Ah, el convencional de nosotros nunca me tampoco. dio desparasitación. Ah, no, a a mí mí sí. tampoco. A mí sí, toda la vida. Mi mamá que es pediatra toda la vida era cada Claro. uno, pero es una Porque forma... es pediatra de antes. Ah, puede ser. Mi mamá que vivía en el campo, bueno, ella me contaba que Igual en no el campo está está muy... bueno, eso. matar todo, o sea, matás, porque es como cuando vos vas a fumigar para el mosquito Exacto, y matas terminás todo. matando las arañitas que se comen el mosquito, lo Exacto. que Creo que el antiparasitario Sí. estaría matando también las bacterias benévolas, o no, bacterias no. mata todos los parásitos, los Porque- buenos y los malos, porque exacto. tenemos parásitos buenos. Sí, Como las totalmente. bacterias buenas. Claro, el mebutar mata todo, es un antibiótico de amplio espectro que por las dudas está preparado para no sabemos, si no te haces un análisis fecal, no sabes qué parásitos son los que Y aparte los análisis que hacen acá, digamos, los comunes, muchas veces no salen los parásitos y hay. claro. Digamos, hay otros análisis más específicos que se hacen en otros lugares. O sea, hay muestras que se mandan a Estados Unidos o se mandan a Europa y ahí sí salen específicamente los parásitos, pero acá en general el análisis común que te hacen no sale. Pero bueno, es muy importante por esto, porque uno empieza a tener un montón de otros problemas y no, en general los médicos no te dan desparasitación, como que no es algo que está Bueno, después muy pasá en la boga. receta, Dai. Después les paso la de la trementina, que Sí, es sí, muy por buena. Trementina, bueno, anoten. Es trementina, Aparte ya sirve me para un acuerdo. montón de cosas la trementina. A ver, ¿para qué sirve la Aunque- trementina? Y también sirve No tenía idea yo, ¿eh? ¿Para qué sirve la trementina? No, por eso te digo que es para los experta. procesos Una de genio. los Yo sabía. bronquios. Dale, no sé ¿en tanto, serio? pero es muy buena, Bueno, es muy buena la trementina, sí. Dale, y dale, los parásitos no seas lo que humilde. tienen es esto, salen vivos. Se van. ¿Y qué haces cuando salen los Nada, ¿qué hago? Los tirás. Ay, me da impresión. Sí. Es impresionante. Pero los parásitos lo que genera es un ambiente no apto. Claro. Y los parásitos se van. Como, claro. Porque además lo que te genera, por ejemplo, este tipo de desparasitación es que cuando uno desparasita matando el parásito larga toxinas que, digamos, también quedan en tu cuerpo. Claro. Entonces, a veces se genera la crisis de desparasitación, porque se te llena, el organismo un poco se intoxica con esos tóxicos que emanan de los parásitos cuando mueren. Wow. De esta manera, si el parásito sale vivo, no sufrís, digamos, no sabía. digamos, síntoma colateral de matar parásitos. O sea Entonces, que Con la interesante, porque trementina no salen Claro. muertos, digamos. Salen vivos. Pero con la trementina de repente puedo estornudar y que salgan parásitos. No sé si tanto, no lo sé. No sé Sí, si pero, tenés a ver, alojado. depende de dónde está alojado el Es que parásito. se pueden alojar en los senos paranasales, Claro. se pueden alojar en el cerebro, los parásitos se pueden alojar en Ay, cualquier parte. ojo. del Qué cuerpo. horror. Ojo, mira, ahí está, trementina. Bueno, hoy en la luna llena ya sabemos. Ahí A la tenemos- tarde salimos a comprar. Miren, paren. trementina. Ahí tenemos en la pantalla, estás mirando qué es la trementina. La trementina es un líquido incoloro adquirido mediante la destilación del bálsamo o resina de diversas especies de árboles de pino Pino, y o de varias especies de árboles terebintáceos, como por ejemplo el mango. Ojo, tiene que ser la trementina que es para consumo humano, sí, porque hay otro tipo de trementina que se utiliza para Que sería como tremendo. que no, claro, no es para consumo No. humano, se Bueno, usa como ahí- para la industria. Claro, ahí dice igual que tiene la capacidad de eliminar todo tipo de parásitos, levaduras y hongos, cándida, mira qué interesante, La bacterias, cándida, otro tema, importante. virus, Con aceite de protozoos, células cancerígenas, Sí. mirá vos. Metales pesados. O sea que básicamente, ahora que lo veo con esto de las células cancerígenas, genera como una alcalinización, Exactamente. ¿no? Del Mirá vos, qué cuerpo. bueno. Sí. Otro tema importante que algún día tenemos que hablar es de la cándida. Tendríamos que traer a alguien especialista. Eso es un Sí, temazo sí. el de la cándida. Sí, sí. Un temazo. Sí, un temazo que... Acá Maxi
nos dice. Sí, ahí ya lo Las leímos. caries- a no le Maxi. había leído eso. Ya lo leímos al aire, Sí. Mari. Y ahí empezamos a hablar de los parásitos. Gracias, Max. No, y ahora empezamos a hablar de los cuelgues de María. Tengo que caer a la Mari, tierra. ¿dónde Yo estaba estoy. cuando los parásitos? ¿Viste? ¿Dónde Dijo tiene la como luna, que María? Sí, la luna. ¿A dónde tenés la luna? Estoy Eso. medio. ¿Qué luna en qué, Marie? La luna. Tu luna. No sé, no la tengo. No sé. Porque tiene Estoy el en la sol. luna, porque estoy en la luna. Che, cuando venga la Directamente astróloga, Estoy en la luna. cuando venga la astróloga nos puede hacer unos Tips, ¿no? algo de cada una, ¿no? Deberíamos venir ya con la carta medio como, ya saber, tarea para el hogar cuando venga la astróloga y todos los que están mirando, vamos a avisar con Sí. tiempo, vayan a nuestras redes, síganos, vamos a avisar cuando viene la astróloga. Estaría bueno tener como la carta medio hecha para saber sol, ascendente y luna, Sí. y por ahí ver alguna cosita más y ya preguntarle. Sí, sí, sí. No, solo que me sostengo. Me agarro la cara. Ahí está, miren, ahí está. Ahí el están preguntando Instagram. dónde pegar trementina. Nachito Nachito, Raura. ¿dónde pegas tremendira? Bueno, no sé. Después paso el... No se consigue fácilmente, ¿eh? Bueno, paren, ahí está el La chica Instagram. la va a ir a buscar. Se fue a buscar cacao, no sé, al sur más o menos. Sí, no tiene Muy problema. bien, no tiene Nachito, problema. proveedor de trementina para Bien. toda la comunidad. Ojo, ¿eh? Sí. Ahí está el Instagram de las reinas, vayan a suscribirse, a seguirnos, perdón, ahí en Instagram, que veo que el hacker no nos sigue, dale, seguí también. Hacker. Alta tradición. Muy bien, ahí Sí. está. Mira, ahí estamos todos los de... Ahí estoy yo, después estoy yo de nuevo con la productora, está Rosy, que Rosy es la genia que lee los mensajes en Date Cuenta. Ahí está Celi, mira, ponemos Vamos ya estamos casi a las ir 10. Dale. Palpitando. Vamos a palpitar a Celina Selvaz, que es nuestra invitada del día de hoy. Ahí está con el Ravi Shankar. Ese es el Ravi Shankar. Sri Sri Qué Ravi simpático Shankar. que es Ravi Shankar. Es un genio. Es muy simpático. Es un genio. Eso es el arte de vivir. Ella es instructora. Hoy, bueno, vamos adelantando y vamos diciendo. Empecemos a respirar ya, chicos. Vamos a empezar a respirar. Sí, sí, sí. a Nos va a tomar- retar. Una respiración consciente. Celi hoy es instructora del arte de vivir, pero fue durante 10 años, igual ella nos va a contar, la presidenta del arte de vivir Argentina. Después vamos a preguntarle por esa experiencia. El arte de vivir para mí, igual vamos a dejar que ella lo cuente, pero para mí lo que tiene de mágico y maravilloso es que acerca algo que en realidad no está tan disponible para todos a todos. El arte de vivir se metió en las organizaciones, se metió en las empresas. En las empresas, sí. Sí. Se metió en la Exacto. 3D bien al fondo, o sea, bien así como tú, permiso, vengo acá a meterme. Sí, y encima en el tiempo que él comenzó con toda esta movilización, no se escuchaba, o sea, no era muy llegado acá. O sea, no teníamos la información No. en internet y demás y en redes. Claro, Entonces ayudó a un viajaba montón por de el mundo personas. dando cursos, dando como seminarios. Ravi Shankar se encargó como de eso, ¿no? De transmitirlo y de occidentalizar todo esto milenario Sí. oriental, que, Oriental. bueno, ¿no? Ya llegó la invitada. Ay, ya llegó la invitada. Ay, qué lindo. Qué emoción. Bienvenida. Ya llegó la invitada. Va a ir pasando de a De a poquito. poquito. Tenemos, antes de que llegue, quiero decirles algo. Tenemos un auspiciante que preparó unos regalos increíbles para nuestra invitada. Ah. Así que tenemos nuestro auspiciante oficial acá en el canal Improts TV. Cosmética Bekim. Cosmética Bekim, innovación continua. Que ahí está llegando Celi. Celi. Hola, Hermosa. Celi. Bravo, un Aplauso. Vamos, antes que se instale, le voy a dar el regalito del auspiciante, ya que estamos hablando. Celi, bienvenida a Reina de Copas, a Improts. Te vamos a hacer la entrega al aire de un regalito. Para que te lo acerco. Ahora te vamos a contar qué tenés ahí. Tenemos shampoo y crema de enjuague sólido. Bien. Para el amigable con el pelito. ambiente, todo. Y tenemos esto te lo va a recomendar Dai, lo otro que te pusimos en la bolsita. Que es ¿cómo era? La BB Cream. BB Cream. Es A ver, espectacular. Explica la voz, Dai, que la usás habitualmente. La voy a mostrar acá. Es espectacular la BB Cream. Te pones un poquitito. Es en como el que pelo. está todo ahí, ¿no, Dai? Está todo ahí Te concentrado. acomoda los pelos Es genial. parados, ¿no? Te Como que un deja poco con suave, el frizz. sedoso, impresionante el pelo. Es para todo tipo de pelo, porque yo lo uso que tengo esto que ni chicha ni limonada. Y lo deja suave, sin frizz. Es espectacular. Humectado. Te lo recomiendo. Amamos la BB Cream. Bruno dice, vamos, las reinas están divinas. Amiga. Qué lindos.
Mr. Dávalos, muy buena onda, chicas, buena energía. Bueno, acá ya estamos acá instaladas. Estamos con nuestra invitada del día de hoy, Celi. Quiero avisar que hoy tenemos como un mini servicio de catering acá en Reina. Estamos sentando precedente para date cuenta. Ya quiero que sepan que a partir de ahora los invitados van a tener como un mini servicio de catering. Ya lo estoy avisando al aire. Hoy tenemos almendras, dátiles, ciruelas, arándanos, semilla de zapallo, manzana, Frutita. banana. Claro, hoy tenemos un poquito de todo, lo vamos a acercar. Una piedra. Quiero decir... Una matista, prendimos Una un saumerio, matista. todo. Hoy estamos a full, Les quiero decir que las ciruelas que traje las hace mi tío. Las ciruelas Riquísimo. en Mendoza, en San Rafael, así que después pruébenlas porque están buenísimas. deliciosas. Y si quieren tengo stock en mi casa como para un camión más o menos de ciruelas. Bien, pues. distribuimos. Para el cumple de Ada te acepto, Bueno, te dale. acepto una cajita. Traigo las cajas de 5 kilos cada vez que voy. Bueno, bien. Estamos con Celi. Celi, bienvenida. Ahí tenemos el micrófono. Mirá, el micrófono, si querés, sacalo y sentate cómoda, como vos estés cómoda. Porque hay que hablarle cerca, porque es unidireccional. Entonces, si vos te sentís cómoda sacándolo y poniendo Así estoy Celi, perfecta. como vos quieras. ¿Querés un vasito de agua? Gracias. Dale, vasito de agua. Muy bien, gracias, Marie. Ahora, si no el hacker por ahí nos puede alcanzar. No sé, pobre, el hacker está full. Ahí Está el dispenser acá. Está el dispenser. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, Celi, estábamos recién justo antes que llegues chusmeando tu Instagram. Estábamos stalkeando. Estábamos chusmeando, porque claro, justo de casualidad apareciste ahí y dijimos, ay, ahí está Celi, y empezamos a chusmear ahí un poquito. Contanos, Celi, estábamos justo también hablando del arte de vivir, pero por ahí no es por ahí por donde vamos a empezar, no sé, como vos quieras. Hoy sos instructora del arte de vivir, ¿no? Sí, soy instructora hace muchos años, desde el 2011, así que bueno, ya una vida en el arte de vivir. Es muy lindo ser instructor, es como una decisión más allá de querer enseñar y compartir lo que yo en algún momento aprendí. Es una decisión que te cambia la vida, ¿no? Como querer estar para los demás, transmitir un conocimiento que para mí fue muy transformador y acompañar a otros, ¿no? Así que para mí siempre fue como un camino de mucha felicidad, de mucha dicha. Qué Y lindo. compartirlo es hermoso. Y entonces ser instructor del arte de vivir no significa solamente enseñar las técnicas que atraviesan por ahí la disciplina, que ahora nos vas a contar un poquito qué es, sino que es mucho más. Sí, es un camino el arte de Ujú. vivir, ¿no? Es mucho más que un curso, aunque para algunos puede ser solo un curso también, ¿no? Cada uno tiene la experiencia que quiere, ¿no? Claro. Y va hasta donde desea. Para mí fue muy profundo. Yo tomé mi primer curso en el año 2008. En ese momento estaba bastante estresada, mucha carga laboral sobre todo. ¿Cómo te llega el primer curso? Mira, me llega así medio inesperadamente porque una amiga me invita a una conferencia de ética en los negocios con un líder espiritual que venía de la India. Yo hasta ese momento no conocía nada del arte de vivir, Claro. ni de su fundador, Sri Sri Ravi Shankar. Pero bueno, el tema me interesó, así que, y además mi amiga me invitaba y un poco tenía que Fuiste ir para porque acompañarla. no me le podía decir que no. Y fue, Tenías que estar ahí, Celi. tenía que estar. Y fui con mi papá, me acuerdo, era una conferencia en el Sheraton, en ocasión de, bueno, de una visita de Ravi Shankar a la Argentina. Éramos como 300 personas, toda gente de empresas, ¿no? Imagínense un salón lleno de gente con todos con el celular en la oreja y bueno, ese tipo de Trajecito, público. tacones. Exacto. Y me acuerdo que cuando entré en la sala ya hubo algo como que me movió, y todavía no había empezado, no había nada, ¿no? Pero ya había algo como en el ambiente que me llamó la atención. Y después entró él, que me impactó mucho, como su figura y lo que contaban que hacía el arte de vivir en el mundo, como esa misión de paz y todo el trabajo de servicio del arte de vivir, sobre todo en la India en ese momento. Y medité por primera vez, junto Guau. a esos 300 que Sí, apagaron el no celular. fue cualquier meditación para colmo, porque la guiada por él fue. Fue guiada por Claro. él. Y la sensación fue como de que todo se detuvo, ¿no? Por un ratito no había mente, no había cuerpo. Y dije, wow, esto es increíble. Es por ¿no? ahí, dijiste, claro. Sí. ¿Y vos en ese momento a qué te dedicabas? Bueno, igual que ahora mi profesión nunca cambió desde que soy chica. Trabajé siempre en seguros.
Así que primero en un broker familiar de mi familia en Quilmes, un broker muy tradicional que después, fue evolucionando, se transformó, nos asociamos con otra empresa. Hoy me encuentro trabajando en forma independiente, pero toda la vida dedicada a eso, ¿no? Profesionalmente. Pero en paralelo se desarrolló esta otra parte mía que tiene que ver con la espiritualidad, que es como que le da sentido a todo lo demás, ¿no? No solo a mi vida profesional, sino a mis relaciones, mi familia, mis hijos, ¿no? Es como que la espiritualidad de alguna forma termina como atravesando y tiñendo todos los espacios, porque somos seres espirituales, ¿no? Entonces, no es una cosa que está divorciada de la vida de uno, no Claro. es, ¿no? En todos los Y es hermoso lugares cuando donde está. llega, ¿no? Sí, para mí siempre fue una búsqueda. No fue el primer contacto, digamos, el arte de vivir. Siento que fue mi último puerto, ¿no? Wow, mira. Pero antes Claro. Qué esa búsqueda estuvo desde que tengo memoria. Claro. Y es una búsqueda, y me imagino que ustedes me entienden perfectamente porque algo las Sí. conozco, que tira mucho la búsqueda espiritual. No es algo silencioso, es como una Hace ruido, pulsión, ¿no? hace Y es mucho lo que ruido. nos llena. Hace mucho ruido en la 3D, la búsqueda espiritual. Va como pateando puertas, personas, cosas, ¿no? Es como que vos vas y parece que no. Uno por ahí imagina un buscador espiritual, una persona súper calmada. Y acá Celi está diciendo, llegué, estaba estresadísima. ¿Y qué pasó No, y es que con en la eso? búsqueda te estresás. Claro, bueno, Obvio, también. Sí, Y también esos momentos te hacen buscar. Totalmente. Sí. Yo quiero ¿no? saber es qué como pasó. Muchas veces es eso, todas las circunstancias empujan para que uno Claro. diga, bueno, la vida no puede ser Y solo si no nos esto. quedamos quietos en el lugar donde estamos y Claro. No pasa nada. no pasa nada. Sí, y la vida se pone difícil, ¿no? La vida no es un camino todo el tiempo maravilloso. Sí, hay momentos hermosísimos y plenos y todo, pero hay muchos momentos de dificultad. Y si uno no tiene de dónde aferrarse, dónde mirar un poco más grande, abrir un poco la perspectiva, la vida empieza a decir, bueno, para esto vine, Claro. para trabajar todos los días, para levantarme, atender un problema, resolver otro, pelearme con uno, amigarme con otro, Es que atender claro, a los sí. chicos, Es que deprimirme, llorar, el psicólogo Claro. no alcanza, termina a ser el psiquiatra, ¿no? Exacto. La vida es más que eso. Es Ahí- que a veces tendemos a confundir, ¿no? De que que si somos espirituales no nos va a pasar nada y quizás es lo Claro. contrario, empiezan a aparecer más oscuridades todavía. Sí. Y cuanto más difícil se pone, más profundo uno va, ¿no? Entonces eso también Tal es cual. como Exactamente, es ahí, una es por linda ahí. paradoja. Por ahí. Como esta frase que es un libro, en realidad el obstáculo es el camino, ¿no? También esos momentos de dificultad son de los que más podemos aprender, quizás. Pero bueno, hay que estar predispuesto, estar presente. De hecho, bueno, yo tenía ganas de hacerte algunas preguntas. Ay, bueno. Respecto Para, de los una obstáculos. pregunta, porque ahí tenemos un título, quiero ver si está bien. Eso no se lo puso. Sí, también está bien. ¿Qué es el TILEX? TILEX es Institute? La parte, digamos, corporativa del arte de vivir. Son los mira. cursos en el ámbito corporativo. Mira. Mi recorrido profesional tiene mucho que ver con las empresas y con acompañar equipos y demás. Hoy estoy coordinando los cursos que ofrecemos en las empresas que tienen un marco mucho teórico, mucho más orientado a temas de conexión entre las personas, inspiración, liderazgo inspiracional y todo eso, pero que incluyen técnicas de respiración consciente y de meditación para gestionar el estrés, que obviamente en las organizaciones está muy presente y muchas veces se encuentran sin herramientas, ¿no? Claro. Mucha gente, Argentina es uno de los países con más índice de burnout del mundo. ¿En serio? Wow. Sí, o sea, nuestros Wow. colaboradores están literalmente Increíble. quemados. Wow. Y es muy impresionante, ¿no? Entonces, como decíamos antes, no es que antes, para los que trabajan en empresas, y bueno, era así, los problemas había que dejarlos afuera, ¿no? Como que una cosa era cuando estabas en la oficina y otra cosa era tu vida de relaciones o tu vida privada, y hoy entendemos que no, que la persona va con su mochila Con su historia. y su historia a todos lados, y si vos tenés un problema con un hijo, una preocupación, no dormís de noche, estás estresado, el mundo estresa, un mundo cambiante al que uno siente que no termina como de acomodarse, que ya te cambiaron las reglas del juego de Todo nuevo. el tiempo. Sí. Todo el tiempo, Claro. ¿no? Tan volátil, todo tan incierto. Entonces, más que nunca las empresas tienen que hacerse eco también
de dar ese bienestar a la gente, ¿no? Porque termina afectando la productividad, el ausentismo. Tal cual. Claro. ¿Y vos notás que hoy por hoy, digamos, hay un aumento en ese interés por parte de las empresas? Sí, digamos. sí, lo vemos, pero también muy relacionado con esto, que los problemas con el capital humano terminan impactando en la productividad, en equipos poco productivos o poco inteligentes porque no conectan, porque no se conocen, porque hay mucho ego, como en todos lados, y a veces cuesta soltar las opiniones propias en función de que el equipo rinda más. Y cuando se empiezan a mirar desde otro lugar, cuando empezás a entender que el otro también es una persona y le pasan cosas, pero capaz no te diste el tiempo de entender dónde estaba, bueno, suceden cosas muy lindas, ¿no? Y los líderes empiezan, en vez de a bajar línea, a poder escuchar distinto, a estar más presentes, a liderar con el ejemplo, y es muy hermoso. Pero para eso se necesita una mente ligera, ¿no? Liviana, Claro. una persona que pueda dormir de noche. Principalmente, ¿no? Sí. Que hablábamos de los malos dormires. Exacto. Sí, Sí, exacto. sí, y claro, entonces es un ganar-ganar para todos, pero como mundo, ¿no? Me parece que el mundo occidental necesitaba que esta ancestralidad, porque vamos a decir la verdad, Sí. ¿no? Esto es milenario. 4.000 años, Claro. 5.000 años, ¿cuánto? ¿Cuántos años, no? Y a ver, nosotros estamos muy desconectados como cultura occidental de la espiritualidad en general. Hemos creado una forma de estar en el mundo que, excepto en algunas excepciones, está muy desconectada, creo yo, de la espiritualidad. Y siento que a lo mejor en Oriente no es tan así, ¿no? Están mucho más atravesados, la percepción de mundo es diferente. Y este tipo de situaciones que vienen a romper con la estructura, que vienen a instalarse también sin romper la 3D, o sea, sin desarmarla, ¿no? Sin decir estás haciendo las cosas mal, esto no funciona, sino simplemente abriendo un poco los ojos a esta espiritualidad, cómo puede cambiar todo, la vida, ¿no? De una Es que, persona. sí. La 3D es parte también de esto, o sea, no todos, no se puede generalizar. Creo que en la 3D comienza ya. Claro, pero esta diferencia de 3D, de formas Sí, de sí. vivirla, ¿no? De cómo estamos. Sí. Cambiar la mirada y cambiar la realidad. Ujú. Sería como, nada, parece como simple frase, como dirían los chicos de Date Cuenta, frase de sobrecito de azúcar, pero es eso, es esa nuestra intención, de hecho, con este tipo de programa y conocerla también a Celi, que tuvo que atravesar dificultades como todos nosotros, y sin embargo la ves y tiene una energía que decís, tiene una vitalidad, un brillo, una luz que se ve de Yo quiero cerca, ¿no? preguntar- Se siente. Eso, justamente, eso que empezaste contando, llegaste estresada al rabí, ¿no? Meditás, ¿y qué pasó con esa Celina que llegó ahí? O sea, Y fue muy impactante, pero yo lo sentía a nivel físico, ¿no? Después de la meditación, bueno, salimos todos del salón, yo me senté a tomar un café con mi papá y afuera en unas mesitas que había, y al ratito sale él, caminando con un séquito, porque siempre lo persiguen, o Claro. los instructores del arte vivir, o la gente que está con él, pero bueno, en general siempre lo siguen. Convoca. Y él caminó, y cuando estaba, bueno, más o menos cerca, se paró y se dio vuelta y me miró a los ojos. upa, Y después caminó unos pasos más, se volvió a dar vuelta y me miró a los ojos. Y ahí yo sentí como un impacto en el medio del pecho, uf, pero como si me hubiesen pegado una patada, ¿no? Una cosa impresionante. Dije, wow, esto es algo, ¿no? Y me acuerdo que me regalaron un libro en esa conferencia que se llamaba Sabiduría para el Nuevo Milenio, y lo leí rápidamente y era como, ay, esto era lo que yo estaba buscando, el karma, Wow. la explicación de muchas cosas, de esto que decían, del conocimiento ancestral de la India, que es conocimiento védico, que hoy es patrimonio universal de la humanidad, no le pertenece a nadie, no es que es una religión, y el arte de vivir es un gran movimiento donde millones de personas han tomado y practican las técnicas en el mundo, pero tiene esta parte de la pata de la sabiduría védica, del yoga, de la ayurveda, que es la medicina ancestral de la India. Entonces todo ese combo me resultaba muy, muy, muy atractivo. Y la figura de Ravi Shankar
de alguien dedicado a caminar el mundo solamente con la intención de llevar paz, para mí era muy conmovedor, ¿no? Como una misión tan grande, a mí me inspiró un montón. Y dije, bueno, quiero ser parte. Primero tomé el primer curso, que en esa época se llamaba parte 1, después se llamó Happiness Program, ahora se llama otra vez parte 1. ¿En serio? Yo soy de la época de Happiness Program. Y después tomé mi curso de silencio, el primero, ahí dije, yo quiero ser instructora, tenía los hijos chicos y dije, bueno, esto va a ser complicado porque cómo voy a hacer. Y me acuerdo que a cada uno que me cruzaba, instructores o no sé, swamis que venían de India, le decía, no, pero yo tengo hijos chicos, como esperando que me dijeran, bueno, esperá. Y todos me decían, bueno, no importa, dale. Mejor. ¿no? Yo me acuerdo, Es el momento. yo me acuerdo, Ana Paula Arce, que ella Anita. tenía, cuando yo la conocí, ella tenía ahí un hijo que no era tan chiquito, pero tampoco era tan grande, era, no sé, tendrá la edad del más grande mío ahora, no sé. Y me acuerdo que siempre era parte de su relato también esto del hijo. Estaba muy presente, pues yo también me pasó algo parecido a vos. Cuando yo hice el Happiness Program fue en pandemia. Ahí empecé. Y en pandemia tenía que hacer todo encerrada en una habitación y a veces con la nena golpeándome la puerta. Y logré, en un momento, ese fue mi primer soltar. ¿Vieron cuando las mamás no podemos, las mamás no podemos? En una meditación guiada por el rabí, pude soltar, no escuché más nada. Y no tenía auriculares, nada, Estaba acostada y Clarita estaba llorando y escuchaba a Fer atrás, mamá está meditando. Vení. Si lo logra, ¿ves? Tendría, no sé, 12, 13 años. Salías y Fer estaba estresadísima. La mamá está en el curso. Y yo me acosté y me fui de la tierra. Levité, yo creo, en esa meditación. No. Qué lindo. Es muy impresionante porque lo que decíamos antes, la espiritualidad no es para los yogis, no es para una persona de túnica. Uno lo ve a Ravi Shankar y bueno, claro, tiene la ropa que usan en la India y a veces en Occidente también como es raro amigarse con la figura de un maestro, ¿no? Porque es muy como distinto a lo que los occidentales estamos acostumbrados. Pero la espiritualidad, la práctica, el yoga es para todos, ¿no? Es algo que nos puede unir como familia mundial. Eso es lo que dice Sería hermoso. Ravi Shankar, ¿no? Una familia global, una sola familia. Y aparte me parece que esto está buenísimo, ¿no? Que lo que vos mencionás. En ese momento me dedicaba a los seguros y me sigo dedicando a los seguros, digamos. No es que necesitaste cambiar totalmente tu vida y ahora, no sé, dedicarte a otra cosa totalmente diferente. Vos pudiste transformar y tu propia actividad llevarla y tener otra perspectiva, claramente, que eso está buenísimo, ¿no? Como es para todos realmente encontrar esa beta espiritual en lo que nos haya tocado hacer en esta tierra, ¿no? Claro. Totalmente, porque tengo la misma profesión, el mismo marido, santo, los mismos hijos más grandes, los mismos padres, o sea, no Y una abuela. También una abuela de 100, que es lo más. Increíble. Queremos conocer a tu abuela. Ay, es lo más. Pero no, eso no cambia. Lo que cambia, como decía antes Nuri, es los anteojos con los que miras la vida. Claro. Y la vida se empieza a poner como interesante, como jugosa, ¿no? Y hay cosas que ya no te perdés, porque al estar la mente más serena, la mente puede estar en el momento presente, totalmente en el momento presente, y ser consciente de todo lo que pasa. Ay. Entonces florece una flor en el jardín y decís, wow, mirá estos colores, ¿no? Mirá cómo brilla el sol detrás de una nube y decís, es un milagro todos los días levantarse y respirar, tener trabajo, tener familia, hasta tener problemas. Bienvenidos los problemas, no hay vida sin problemas. Es así. Lo que pasa es que nuestra vida o nuestra mente todo el tiempo resistimos, ¿no? Resistimos los problemas, resistimos las situaciones en las que nos resultan difíciles y nos cuesta mucho estar en paz con lo que pasa. No las habitamos, ¿no? Como que las deshabitamos, las situaciones, Claro. queremos huir, ¿no? Queremos huir y no resulta. O sea, Claro. cuanto más resistimos, más incómodos nos sentimos. Cuanto menos aceptamos lo que está pasando, más nos Total. cuesta encontrar la solución. Entonces, las herramientas para mí son la clave, ¿no? Tener una herramienta para calmar la mente, para traer la mente al momento presente, para estar en paz. Cuando estás en paz, decís, bueno, hay algo más grande. La fe también aparece, ¿no? Como esa fe de voy a estar bien, o sea, tantas cosas me pasaron en el futuro, tantos problemas tuve antes y de alguna manera los atravesé. Como un mantra. Sí,
Voy a estar bien. Voy a estar bien, y de hecho uno está bien. Está bien. Porque Porque estamos. Porque no estamos. estás ahora. Yo Y podés estoy, ser sí. consciente ahora de lo que Ahora, está exacto. pasando. Es un ¿no? trabajo de todos los días. Yo vengo hace rato como, estoy acá. O sea, disfruto esto. Hasta estoy con el tema de las fotos, ¿viste? De los instantes. Estoy sacando menos fotos a Teo de Claro, lo para- que miro. Tengo, no sé, 40.000, 50.000, no sé. Como para disfrutar ese instante. Hasta no quiero decir ni, ay, qué hermoso, ni nada, ni una palabra quiero que me interrumpa para estar en el momento, ¿no? Ujú, claro. Porque las palabras también nos sacan del instante. Y porque las palabras ya están cargadas de un contenido que ya le Exacto. dimos. Entonces, Sí. eso es inevitable, que cuando aparecen las palabras aparece un pensamiento. Exacto, ¿no? sí. Y lo que nos saca del estado de presencia justamente es el pensamiento. Claro. Y meditar o respirar ordena y calma toda esa actividad Claro. mental. Y bueno, está comprobado, digamos, por la ciencia que son las herramientas número 1 y 2. Justo ayer escuché una charla de neurociencia. Ujú. Herramienta número 1, la meditación. Herramienta número 2, la respiración, porque puede ser lo mismo, pero también es distinto. Es verdad. Para generar modificaciones en el cerebro. Solo con 8 semanas de respirar consciente, un par de veces en el día, tampoco necesitamos un montón de horas, porque también la vida y como decimos, la 3D, uno se tiene que ocupar de muchas cosas, pero simplemente ya con 8 segundos de tomar aire de manera consciente, ya estás cambiando la química corporal, Sí. ya estás predisponiendo a tu cuerpo, y con la práctica, 8 semanas creo que son, ya se generan modificaciones en la parte prefrontal del cerebro. Sí. Y Sí, eso hasta es ciencia. El así tema que es hacer un hábito. dato duro. Hasta lavando los platos podemos Claro, respirar. eso yo le quería preguntar a Celi. Es como- Caminando. meditación informal. Claro, se para llama. el que uno para el que no tiene tiempo, digo, bueno, yo no me puedo Meditación sentar, en movimiento. claro, no me puedo sentar. ¿Cuál es el primer como un tip? Porque decís, bueno, estás haciendo tal Claro. cosa, ¿qué puedo hacer para empezar? Hay muchas técnicas de respiración. Igual, déjame desmitificar el no puedo, porque Ay, Exacto, yo bueno. pienso lo mismo. Muy bien, un aplauso. no puedo sí, es sí, medio sí. hermanito de no quiero. Exacto. Porque vos decime cuando una mujer, porque acá estamos entre mujeres, quiere algo, si hay algo que no pueda lograr, ¿no? Para nada. Tenemos una intención muy fuerte. Entonces, si uno realmente se quiere hacer el tiempo aparece. ¿Cuánto tiempo estamos por día scrolleando el celular en Instagram? ¿Cuánto tiempo hablando a lo mejor pavadas que ni te interesan, o compartiendo con gente que a lo mejor no te suma, o en situaciones en que uno, no sé, el tiempo aparece si uno realmente quiere lograr y quiere hacer una práctica. Toda práctica, no solo espiritual, una práctica física requiere tiempo, requiere disciplina, ¿no? La disciplina es muy importante en lo que uno quiera lograr. Y si hiciste una carrera, te tuviste que sentar y te quemaste las pestañas durante mucho tiempo. Si querías progresar, no sé, con tu físico, le dedicaste al gimnasio un montón de horas, ¿no? Si vos querés profundizar en la respiración y en la meditación, tenés que dedicarle. La buena noticia es que no es tanto tiempo, ¿no? Exacto. Con 20 minutos por día uno puede ya tener una práctica que te cambia la energía y cambia el estado de tu mente todo el día. Nosotros en el Arte de Vivir la enseñamos en un curso, que decía Romy que tomó, son cursos de 3 días, 4 días, 3 horas. Igual recomiendo hacer los refresh y seguir haciendo. A mí me pasó eso, ¿no? Que llega un momento, lo haces 3 días y por ahí al principio estás todo motivado, y el momento justo cuando estás perdiendo el hábito te parece hacerlo de nuevo y hay que hacerlo de nuevo. Es como así, porque y cuantas más veces lo Como puedas hacer. respirar. Y el curso de hacer- silencio también, ¿no? Ah, Es sí, una silencio. forma de profundizar también. El parte 1 es como la primera aproximación. El curso del silencio realmente es algo muy impactante porque, como decían, ¿no? En el hablar se va mucha energía, en el hablar, saca la mente hacia afuera, ¿no? Pone todo hacia afuera. Y el curso del silencio te lleva en un viaje hacia adentro, donde tu nivel de energía después queda muy alto durante mucho tiempo. Y la vida es un juego de la energía. Si vos tenés la energía alta, estás feliz. Si vos tenés la energía baja, sos un bajón, no solo para vos, sino para los que te rodean, porque te vas a quejar, vas a ver las cosas negativas, no le vas a ver solución a los problemas. El mismo problema, el mismo dilema con la energía alta se relativiza, se soluciona o se patea, no se suelta.
pero hay que invertir tiempo en la propia energía, ¿no? Y en aprender, porque como todo hay que aprenderlo en la vida. Y la meditación se aprende, son técnicas, es muy fácil, es para todo el mundo, para cualquier condición física, para cualquier edad. Simplemente es pues un viaje hacia adentro donde uno se encuentra con algo muy maravilloso, ¿no? Que es esa esencia que somos y que no la encontramos afuera. Sí, además con el tema de la meditación, lo que decía Nuri, esto de que empieza a modificarse neurológicamente, ¿no? Todo nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Hay algo que yo me quedé, la doctora Laura Nassi en uno de sus libros plantea esto de cepillarme los pensamientos como me cepillo el pelo, ¿no? Esto de sacar, ¿no? Ir cepillándome. Y a mí me quedó mucho eso, de hecho a mí me trajo la meditación mucha limpieza mental y me empezó a pasar, yo era una persona, sigo teniendo esta característica de por ahí olvidarme muchas cosas o que vivir corriendo, que el día no me alcance. Y cuando empecé a practicar la meditación 2 veces por día, a la mañana, y ahora a la mañana estoy un poquito más floja, pero a la noche es religioso. Mi marido a veces hasta se ofusca. Cuando vas a meditar, yo voy a meditar es como una religión, o sea, está, no lo puedo dejar de hacer. En la cama lo hago antes de irme a dormir y me voy a dormir ya con esa mente limpita. Me está pasando que ya me estoy olvidando menos, me está empezando a alcanzar el tiempo para cosas que antes no, y todo empieza como a fluir. De repente otra vez tenía que hacer unos ploteos para unas velas, no sé qué, y de repente era, uy, justo acá, mira, una casa de impresiones. Ah, sí, mira qué bueno, justo era la que... Y pasando por la puerta, y ay, mira, la dejo acá, y después voy a hacer tal cosa y las paso a buscar, y todo empieza a fluir. Maravilloso. Tu misma calma. Pero es mismo, no solamente un tema energético, sino también es yo viendo cosas que antes no veía. Claro. Yo por ahí en otro momento, en otra situación energética, yo no hubiese visto la casa de ploteos. Porque hubieras estado pensando en que cómo lo ibas a resolver. Exactamente. Estabas Entonces perdiendo empiezan a el abrir tiempo. claro, se empiezan a abrir cositas. ahí. Sí, la meditación tiene muchos efectos muy positivos y uno de ellos es que desarrolla la intuición. Entonces no solo estás más consciente, porque la mente está en el momento presente, entonces está mucho más consciente del entorno, de lo que pasa, de todo lo que hay alrededor, sino también empiezan como a suceder estos pequeños milagros, ¿no? La intuición es muy importante porque la intuición no solo en la vida de todos los días, en los negocios, ¿no? Muchos, y sé que Nacho tiene el programa de los emprendedores y todo eso, ¿no? Esa sensación interna de es por acá y es ahora y es esto y no es lo otro, ¿no? Poder confiar en la intuición y una mente clara, que es lo que hace la meditación, limpiar la mente, empieza a potenciar todas esas cosas que parecen como superpoderes, pero que los tenemos todos, ¿no? Pero hay que dedicarle tiempo y hay que ser disciplinados. Y es lo que decían, en 8 semanas más o menos ya hay un hábito instalándose. Sí, cuando éramos chiquitos, nuestras mamás nos perseguían para lavarnos los dientes y no nos queríamos lavar los dientes, y hoy no se te ocurriría salir de tu casa sin lavarte los dientes, ¿no? Y esto es lo mismo, llega un momento que lo necesitas, como vas a meditar antes de irte a dormir porque ella es parte de tu rutina. No podés, no te podés, es como te falta algo. Te falta algo. Sí, es re lindo, es re lindo. Bueno, Nuri tenía preguntitas. Ah, bueno. A ver, No, vamos. Bueno, primero hay una que ya la respondiste, así que ya está. Pero bueno, como una pregunta era, ¿cuál fue, si querés compartir y vos fíjate por hasta dónde, cómo, ¿no? Pero ¿cuál fue la prueba como más difícil que tuviste que pasar para una vez que ya llegaste, ¿no? Desde el 2011 para acá, hablo. ¿Cuándo arrancaste, 2008? 2008 tomé, el curso, 2008. 2011 me hice instructora. Bien, que digamos que te obligaron a poner en práctica las enseñanzas, porque uno se prepara, medita, yo le oro a Krishna y voy al no sé, hago cosas, ¿no? Y en ese momento la paso bomba, ¿no? Pero después están las pruebas. Entonces eso, era como si tenés ganas de compartir alguna de esas pruebas que saliste adelante y que fortalecida. Mira, fueron muchas, me parece, ¿no? Voy a contar una que a lo mejor le puede servir a otros, ¿no? Porque también lo que yo siento es que las cosas no pasan solo para uno. Es para uno, es para el entorno, es para el que después se cruza en tu vida y necesita una palabra o que lo acompañe, eso. Una sin duda fue el cáncer de mama, que a mí me tocó atravesarlo en el 2018.
Pero más allá de la enfermedad, que cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico genera un cimbronazo fuerte, sobre todo la palabra cáncer, que todavía está muy asociada como a la muerte. Sí. Si bien hoy ya hay muchos tipos de cáncer que no son tan amenazantes, ¿no? Pero yo siento que el camino espiritual en cualquier situación es como un refugio y un sostén y un salvavidas que hace que todo sea menos dramático, ¿no? Hay una frase que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Sí, ¿no? sí. Y para mí en la enfermedad fue como un reflejo de eso. Mi mamá tuvo cáncer muy joven, a los 39 años, entonces para mí y mis hermanas chequearnos era como, bueno, obligatorio, ¿no? Cuando tenés un antecedente tan cercano. Así que yo siempre estuve atenta y todo. Y tenía unas microcalcificaciones que el ginecólogo me dijo, bueno, vamos a estudiarlas, seguro no es nada. Y bueno, tengo la fortuna de que mi médico sea también un instructor del arte de vivir. Fue Mirá. Qué bueno. jefe de patología mamaria del Hospital Italiano de Buenos Aires durante muchos años, el doctor Loruso. Y bueno, me empecé a chequear con él y me dijo, bueno, vamos a hacer un estudio más, y así íbamos, ¿no? Como de estudio en estudio. Y me acuerdo que un día me tenía que hacer como como una punción, pero una cosa muy sencillita, en un equipo, en el Italiano, y me llaman por teléfono y me dicen, los 2 equipos se rompieron. Uy. Yo dije, Raro. qué raro, los 2 al mismo tiempo. Así que vas a ir al hospital alemán. Te hicimos, bueno, como que hablaron con una doctora y me iba a hacer el favor, porque era amiga de otra, de hacerme el estudio. Ya dije, voy al hospital alemán, me atiende esta doctora alemana, Muy bien rígida. rígida, me hace una ecografía antes de hacerme el estudio para ver. Y no llego ni al estudio, que se me acerca, yo acotada en la camilla, y me dice, mira, no voy a continuar con el estudio porque te hice la ecografía y para mí tenés cáncer de mama. Ay, qué fuerte. Así, sin Tranquila, anestesia, tranquilita. nada. Poco tacto. Me saltaban las lágrimas como en los dibujitos. La sorpresa, ¿no? Y me acuerdo que salgo de ahí medio tambaleando a la sala de espera, estaba mi marido, yo ya no entendía nada, ¿no? Porque entré a hacerme un estudio, salgo llorando como una marrana. Y bueno, ahí lo llamé a Claudio Loruso, le dije, mirá, me dicen esto, bueno, tranquila, él un amor. Después llamo a una amiga instructora, que somos como hermanas, la llamo a Beatriz Goyoaga, que estaba en India en ese momento, que es una de las que inició el arte de vivir en la Argentina, y le digo, vea, mirá, me están diciendo esto. Y desde ese momento fue como una oleada de amor constante, ¿no? Durante todo el proceso. Yo lo que sentí fue como muchísimo amor, pero no solo en mi familia, en mi marido, que le tocó acompañarme todo el tiempo. Todo era una demostración de amor. Iba a hacerme un estudio, yo le tenía mucho miedo a las agujas, me tocaba la enfermera más amorosa del universo. Ay, qué Muy, muy asistida, muy cuidada, y esa cuidada, frecuencia. muy cuidada, como mucho amor detrás de todo. Y a darte mucha energía, que confíes, que vas a estar sana y que tengas fe, y eso, el amor y todo eso sana. Es distinto cuando te dicen, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tenés algo, ay no, viste que la energía va para abajo, decirte, Total. no, te tiene que ser, no, vas a estar bien, vas a estar bien y vas a sanar, y eso te entra. Total. La información, ¿no? Y yo sentía eso, digo, tantos años respirando, tantos años meditando, dando los Sí. cursos. No, ahora no me puedo tirar a una cama y decir, pobrecita, yo me enfermé. claro, ¿no? no. ¿Cómo puede ser que No a mí salías. me toque enfermarme? ¿No? Sí. Dije, no, esto tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un ejemplo para mí, para mis hijos, para mi familia. Y nunca me sentí enferma, nunca. Wow. Súper. Dije, bueno, este es el cuerpo Ahí. tiene que atravesar esto que me toca, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy mucho más grande que el cuerpo, ¿no? Y bueno, no fue fácil, como cualquier enfermedad. Me hicieron una mastectomía de la mama derecha, que yo pensaba, bueno, una mastectomía te mutilan, ¿no? Claro. Te sacan una mama, Sí, no, que no sé, es. todas las fantasías que uno tiene. Claro. Y fue una operación larga, pero me acuerdo que antes de entrar al quirófano, Claudio me dijo, cerrá los ojos, me cantó un mantra al Ay, oído, no. y yo Ay, me entré emociona. Ah, sí. flotando al me quirófano. muero. Y lo último que seguro, no me acuerdo bien, pero creo que lo último fue cantar Om Namah Shivaya para adentro, que es un mantra que me da mucha paz, ¿no?
y con una fe total de que iba a salir, de que iba a pasar. Qué bien. Y bueno, y después la cirugía reconstructiva, que fue otra vez ir al quirófano, pero siempre con mucha fe, y en paralelo hice un tratamiento natural de Ayurveda en el Centro Internacional del Arte de Vivir en la India. Hay un hospital ayurvédico y hay un equipo de cáncer, y yo me puse en contacto con ellos inmediatamente cuando tuve el diagnóstico. Entonces, además de las operaciones y todo, seguía una dieta muy, muy especial, orgánica, muy restrictiva, ¿no? Porque me sacaron Azúcar, todo. carne. Bueno, vegetariana ya era, ¿no? Me había hecho, cuando tomé el primer curso me hice vegetariana inmediatamente. Claro. Pero bueno, una dieta vegana, orgánica y todo natural me ayudó un montón. Y bueno, y puedo decir que el cáncer fue solo una circunstancia más, tal vez un karma que había que atravesar y que estaba ahí en mi camino para eso, para dejarlo atrás. Y pienso que me trajo mucha fortaleza y la posibilidad de ayudar a otros, porque en todos estos años se me han acercado muchísimas mujeres con cáncer, y poder decirles eso, ¿no? Tenés fe. ¿Te trajo no te desesperes. algún aprendizaje a nivel más allá de esto, ¿no? De fortalezas, algo que vos digas, mi alma tenía esto del karma que acabas de traer, ¿no? ¿Pudiste detectar por ahí cuál fue el aprendizaje que, o por ahí todavía no, por ahí más adelante, no ¿no? sé si algo puntual, pero sí lo que recuerdo es haber como tenido esa conciencia de que es muy fácil y muy tentador quedarse en el lugar de víctima. Como tremendo. Inmediatamente cuando vos decís tengo cáncer, la gente, lo que dice María, ay no, pobrecita, No, ¿no? claro. Y si te quedás ahí, Y te tienta ese lugar. mucho, Sí, tienta. ¿no? Claro. Como que tenés que identificar de no caer en esa tentación de ser la pobrecita, de que todos te apapachen, porque al otro también le gusta tener a alguien para apapachar. Total. Y a quien no le gusta ser apapachado. Exacto, ¿no? Pero si te quedás ahí, en ese lugar de pobrecita, te vas desapareciendo. Claro. Es todo lo contrario, ¿no? Es sacar esa fortaleza, es sacar el león y decir esto no me va a postrar ni me va a frenar. Y yo a los 15 días de la operación estaba trabajando y salí del quirófano y estaba contestándole los mensajes de WhatsApp a mis amigos. Claro. Y nunca fue esa situación de pobrecita. ¿Y cambios en la rutina? Bueno, la dieta, ¿eso quedó como instalado ya ese cambio? Eso siempre, desde que hice el curso, porque para mí fue muy impactante los cambios. Durante los días del curso te recomendamos no tomar alcohol, no comer carne. no comer carne, tener una dieta más con más frutas, más verduras, no tomar café, nada que acelere el sistema nervioso, ¿no? Porque la gente llega al curso muy pasada de ni vuelta. mate. Claro. Mate de manzanilla, me acuerdo que yo tomaba. Ni teína, ni mateína, ni cafeína, ni gaseosas, porque todo eso trae mucha actividad mental. Y yo llegué realmente al curso muy cansada, muy estresada, con la energía muy baja, y esos días, que en ese momento el curso eran 5 días, de dieta tan desintoxicante, para mí fue un antes y un después. Y por un montón de años después del curso no tomé café, no tomé té, hice un montón, me hice vegetariana, nunca más comí carne, dejé las gaseosas, yo tomaba un montón de Coca Light todo el tiempo, si no había eso no tomaba nada. Wow. Un capricho era. Sí, una adicción, y la Claro. dejé. Así que eso fue como instantáneo. Y después te vas refinando, ¿no? Con los años te vas dando cuenta qué te hace bien, qué no, qué te trae más pensamientos, qué te pone triste. Las harinas para mí son un veneno, Sí. son muy adictivas, entonces muchas veces me cuesta dejarlas, pero cuando estoy en ese rush de comer harinas, después estoy muy triste. Entonces te vas dando cuenta el impacto de los alimentos en tu estado mental. Qué interesante Y- ese poder darte y el azúcar. cuenta. Y para las que estén en la menopausia, yo algo que detecté, o la premenopausia, es que si consumís azúcar te vienen más calores. Ah, Así bueno, mira vos. datazo. sí. Dejando el azúcar ya, nosotros que estamos en la pre. Sí, como Sí. te vas dando cuenta, ¿no? Porque el cuerpo se va purificando, entonces te vas dando cuenta del efecto de los alimentos. Y aparte estás más cansada.
Totalmente. Sí. Como que el azúcar es realmente, no lo tenemos en la conciencia en nuestra cultura, pero es realmente uno de los venenos más fuertes por los cambios que tienen a nivel neurológico. Sí. Es impresionante y lo tomamos como, bueno, un poquito, una cosita y así. Es como que no le vemos El daño real. El daño Sí. real. Bueno, Y el sí. gluten también, ¿no? El Sí. gluten. Si tenés cáncer, el azúcar es un veneno. Es alimento, Alimenta. del tumor, Alimento del y tumor. también las Ujú. carnes rojas. Ujú. O sea, sí. Y el alcohol, que no se habla tanto. Ajá. El alcohol, ¿Y por ahora qué? salió un estudio, pero ya había un montón de estudios, pero como que están ahora más publicándose, que también predispone al cáncer. Sí, Ah, sí. Yo dejé de tomar 100%. Bueno, mi marido dejó en marzo más o menos, dejó de tomar al 100% y yo dejé de tomar, pero de repente si hay champagne, una copita me tienta. Pero bueno, es como que cuántas veces, ¿no? Por ahí. Ocasional. Muy ocasional, pero es increíble. En verano por ahí era, bueno, me tomo una cervecita fría. Cuando haces la desintoxicación, Sí, ya no te ya dan no te dan ni ganas. Sí, No. a mí, yo no tomo, por Yo no ejemplo. tomo Es ya. terrible. prácticamente. Bueno, acá nosotras yo somos tampoco, todas, claro. Sí, no, pero, no soy pero abstemia sí, por me completo. me gustaba bastante. Sí, sí. una cervecita fría. Yo era muy de Igual champán. también Pero también te está- das cuenta el después Sí, ¿no? Esta igual cosa si de- te dan ganas, o sea, si te dan muchas ganas lo tenés que tomar, porque si no también te viene el estrés que por otro lado de no tomarlo y Bueno, las ganas. El tema es que Sí. realmente llegues al momento de conciencia en donde no lo quieras Sí, tomar. no lo querés, claro. Exacto. No de claro. estar en esa Claro. situación en donde no lo voy a tomar porque me va Claro, si lo deseas, hacer tomalo. ese proceso, Exacto, si no, ¿no? De, claro. de tomarse hacer el tiempo y consciente. quizás es bajar cantidad, ¿no? Como Claro. esto de hacerlo quizás Calidad. gradual, si uno... O como- Calidad, también. No es lo también. mismo un vino orgánico biodinámico que un vino de cajita. O sea, también, claro. Salvando las distancias, o sea, hay destilados y destilados, más allá de que, bueno, yo dejé de tomar 100%, pero en mi familia hay un tema porque somos productores. Entonces, mi papá de repente también hasta tiene la finca propia, la hilerita de todo. Él no importa Claro. con todo. Y para En él mi es como casa casi. todo un tema. Sí. El vino es como palabra santa desde un lugar muy sommelier, muy gourmet. Entonces es como de repente no toma. Yo nunca tomé vino y ahora tentador. no tomo nada. Es como, bueno, pero este vino es no sé qué, no sé. La oveja blanca de la familia. Y bueno, y es entender que no importa, es como el tabaco. Vos podés tener un tabaco un habano traído de Cuba y no sé qué, y todo lo que quieras, pero sigue siendo tabaco y sigue siendo por ahí, hasta tiene toxinas y no sé, es como, ¿no? Un recorrido que tenés que hacer, salir un Y poquito. la alimentación sin salud no podemos disfrutar Sin nada. conciencia, Yo realmente claro. ayer, bueno, claramente tuve mi momento de reflexión en eso y ya lo vengo sintiendo, ¿no? Como no puedo ni, o sea, puedo pisar el pastito. Ayer estábamos los dos convalecientes con mi perro, bueno, Ah. porque mi perro también, entonces los dos estábamos como tiraditos y nada, y ahí como sintiendo eso, ¿no? Como qué importante es registrar esto, con qué me alimento para realmente poder disfrutar de los momentos, de las pequeñas cosas, de esa flor que salió en el jardín, de una conversación y tantas otras cositas que a veces son pequeñitas, pero son esos pequeños momentos, pero que hacen extraordinario lo ordinario, Claro. de alguna Que te manera. alimentan realmente más allá, porque por ahí la alimentación dice, uy, me quiero comer algo rico, pero después ¿cómo te sentís? Realmente, después, en cambio ese otro tipo de alimento real, después sí te suma, sí te hace crecer. Y lo otro es algo momentáneo, ¿no? Y cuando es el limpias placer del el- momento. Es nada más. placer instantáneo Y después- bueno, Y hasta malestar. ahí, porque cuando limpias el paladar empiezas a encontrar el verdadero sabor el en las cosas. gusto superior Que sí, es- Me voy a buscar un dátil. Dale, Bien. trae. Le dimos porque ganas de aparte comer. Las tenemos cosas que ahí traen cositas. mucho placer en el corto plazo, pero a la larga traen miseria. Wow. Como, ¿no? Es para observar si Sí. podemos como poner... En general, ¿no? En general todo, no todas las Exacto. cosas, ¿no? Mm. No solo la alimentación, pero pienso en las drogas, ¿no? En las cosas que a lo mejor, bueno, están tan Claro. presentes en la sociedad, que traen un placer muy efímero, pero a largo plazo traen mucha miseria, ¿no? Entonces, invertir como en las cosas que a lo mejor en el principio no traen tanto placer, porque empezar el gimnasio te duele todo, empezar a meditar, estás ahí sentado y dices, uy, bueno, ¿Qué pero hago? ¿qué hago? Me vienen pensamientos, mejor me voy a lavar los platos que tengo la pila en la pileta.
pero lo que cuesta al principio no es tan agradable, pero trae mucha alegría en el largo plazo, vale la pena invertir ahí, ¿no? Tal cual. Tenemos mensajitos. Voy a leer un poquito porque bueno, Bruno nos decía hace un ratito cuando estábamos hablando del propósito, allá uno decía qué importante el propósito. Sí, súper importante. Nacho dice, date cuenta, que grosa mal Celi. Y él dice, el veneno está en la dosis. Sí y no, creo, ¿no? Creo que por ahí, si yo tengo, esto es para Nacho, escúchame lo que te voy a decir. Si la lavandina es veneno y a tu hijo por ahí no le decís, bueno, tomate una gotita. Claro. Cuando es bebé, con la no gotita pasa nada. de lavandina también podemos Sí, pero- limpiar. No te digo esa lavandina, la de Judín, cloro, ¿no? Viste que los pero- nenes les llama la pero- atención las cosas que están en el... Sí. Y cuando son bebés tenés que subir todo porque se Sí. quieren comer el detergente de lavandina. Entonces mejor tener todo orgánico porque sabes que... Y se me dice, mamá, dale un poquito de lavandina, poquito, no me va a hacer claro, nada. Es como cuando te piden un Claro. caramelo. Si vos estás convencida de que es veneno, no le vas Como a la decir, droga, un pedacito bueno, un es poquito, un un pedacito. caramelo solo, bueno, dale. Si no estás convencida, está bien, pero estás convencida es como la lavandina. Es el mismo criterio, es la Sí. misma... Sí. Esa frase la traje yo la otra vez cuando hablábamos de nutrición y en un punto también es como para quizás aliviar un poco la ansiedad de la persona que dice yo no puedo seguir este ritmo porque realmente no puedo, no tengo tiempo, no puedo cocinar, es demasiada información, O yo un no montón cocino, de cosas. pero como crudo No co- por ahí. Claro. La lechuga así. Sí, Y por ahí me decían, ay, re. pero qué, una rodaja de pan. Me acuerdo que me decían, no sé, la tostadita. Y le digo, el veneno está en la dosis. O sea, las harinas acá son transgénicas. Acá Claro. el trigo es malísimo. En Argentina toca que hay un montón de cosas y productos están invadidos de productos cancerígenos, ¿no? Sí, y bueno, totalmente. y está la etiqueta y uno ahora ya sabe que tiene 4 sellos, qué sé yo. Pero ya entró eso en la familia y en la Claro. sociedad, ese paquete de galletas. Entonces es difícil salir de ahí. Por eso, en ese sentido, yo digo, el veneno está en la dosis, porque por ahí no tener esas galletitas en casa sería lo ideal. Y si alguna vez ocurre reuniones, cumpleaños, que eso es lo que... Sí, los sí. cumpleaños, eso es lo que nos rompe bastante como esa estructura, o quizás lo que uno vino logrando durante un tiempo. Con mi hija, por ejemplo, es bueno, se come un pancho, sí, mi hija come pancho en el cumpleaños, Claro. porque lo conoció ahí y ella ya sabe, mami, yo soy vegetariana, pero bueno, este panchita, ella necesita reafirmar que no come animales, pero cuando come el panchito como que hace como una cosita. Mi Y vida. sí, en ese sentido, el veneno, a eso me refiero, el veneno está en la dosis porque también es lo que, bueno, si tomas Claro, una no es lo coca mismo todos comer- los días, claro. que tomártela el fin de semana porque es un gustito, porque eso te da placer, porque compartís un momento, porque te reís, porque Igual te genera pará, endorfinas. vos pará, y yo te entiendo, altera el cerebro pero y todo. vos eso. Preferible no comerlo todos los días Pará, igual. pero vos Salila, si te dice mamá, cada vez que hay un cumpleaños me tomo un vasito de lavandina, ¿la dejás? No, porque la lavandina Bueno. no es comestible, pero si quiere una gotita de lavandina, como Pero- limpiábamos antes, que limpiaban con una gotita de lavandina. Pero lo que voy es que sea comestible. la verdura. Época del cólera. Si mañana dicen esta lavandina, como pasó en la pandemia, que empezaron a decir de todo, esta lavandina te la podés tomar. Yo no sé si, a ver, creo que lo comestible no tiene que ver también con lo que la sociedad nos impone como si es comestible. No hay muchas cosas que comemos o que comen, yo no, por ahí nosotras no, pero que come la sociedad que no son comestibles. No, Cuando el mirás aceite la hidrogenado, que pero es un cuando mirás la plástico. etiqueta Es una creo que porquería. comestible no hay nada. O sea, no Y sé. tienen que cambiar la alimentación, o sea, no se tiene que vender directamente. Hay gente que igualmente siguen con las harinas, porque en época de guerra la harina mató el hambre también, ¿no? Pero no es lo mismo moler un granito de trigo y hacerte un pancito en el Bueno, momento claro. que, como lo dice que Nuri, quiero decir es que ahora hay transgénico. mucha gente también que también no puede cambiar Claro. el hábito alimenticio porque también no pueden. Claro. Y tal vez tal- no es para, es de a poco. para todos todo, Sí, ¿no? exactamente. Porque cada persona está en un momento particular de su vida y va a hacer los cambios en el momento que realmente sí sienta que es su momento, ¿no? También ese respeto al momento del otro, o sea, yo soy vegetariana Sí. hace tantos años, pero mi marido no. Claro. Y convivimos en la misma casa, Exacto. ¿no? Y tengo 2 hijos, uno es vegetariano y el otro no. Pero bueno, Qué cada lindo uno eso. va encontrando lo que le sirve y tiene un momento de toma de conciencia sobre todo. Y tal vez no es en esta vida que todos Claro, se sí, van y a hay que ser ver el vegetarianos, camino, ¿no? claro. Nadie exacto. sabe cuál es el camino del Exacto. otro y está bueno esto que decís del respeto y que también eso es ejemplo.
el amor y el respeto por el otro. Entonces, como no pensás como yo, entonces es la intolerancia, ¿no? Si No. uno justamente está predicando la tolerancia y el amor, tiene que ser el primero que tolere y tenga amor por el otro y por su propio Exactamente. proceso. Claro, nadie tiene la razón. Decisiones, ¿no? Todo, claro. Son miradas también, Son miradas. ¿no? Y está buenísimo, está buenísimo. Acá tenemos un mensaje de Claudia Farizano que dice: Celina genia. María Estela Minio dice: qué linda charla, chicas. Isabel, súper interesante, muchas gracias. Después nos sigue Nachito Arengando. Nuestro fiel oyente, Nachito. Nuestro fiel 80 también está Maxi. Bueno, chicas, estamos por terminar el programa, pero no quiero que ninguna se quede sin alguna pregunta por ahí que le haya quedado dando vueltas, que le quieran hacer a Celi, aprovechando que la tenemos acá. Igual vas a volver. Sí, Olvidá. todas las veces que me inviten, me encanta. Marie, ¿vos tenés Vení el algún- miércoles. Marie, ¿vos tenés alguna pregunta que le quieras hacer, que te haya quedado? Vayan déjame pensando. pensar. Nuri, Dai. No ¿Se, sé, yo se como- podrá hacer en algún otro programa? No sé si se puede, si es como una mini meditación. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí. ¿No? Porque Qué sería buena lindo idea. para Sería lindo, experimentarlo nosotras claro, y y los oyentes. algo chiquitito quizá, Sí. pero para que puedan entender de qué se trata, qué es meditar. Me encantaría. Buena, Dai. me encantaría. Hermoso, Sí, sí. sí. hermoso. Me encantó la idea, Sí, chicas. muy ¿cómo? bueno. Bueno, entonces, para la próxima compromiso asumido, hacemos una mini meditación o unas respiraciones, Claro, ¿no? Algún una ejercicio. muestrita. Yo tengo igual un tema, pero me parece que da para más de 8 minutos, por eso no sé si... Que de última lo traigo y lo introducimos. pensamos, claro, y Dale. lo pensamos y que cada uno se queda. Ego espiritual. ¿Qué podemos decir del ego espiritual? El ego es una capa de la existencia, ¿no? Es parte constitutiva del ser humano. Sin el ego no funcionamos, porque el ego se necesita para estar en el mundo, para tener voz, para exponerse, ¿no? El ego es necesario. El problema del ego es cuando está exacerbado, y se exacerba en cualquier ámbito de la vida. En el trabajo, en la familia, cuando uno está demasiado consciente de sí mismo y te dificulta la relación con el otro, como no te sentís cómodo en cualquier situación, ahí es porque está asomando el ego, ¿no? Cuando te sentís muy lejano del otro, separado, donde se siente separación, hay ego. Exacto. Y en la espiritualidad o en un ámbito espiritual pasa todo, porque los seres humanos somos seres humanos, ¿no? Entonces pensar que a lo mejor uno ingresa en un camino espiritual para que todo sea perfecto también es una ilusión. Porque las personas que están en un camino están en una búsqueda, pero eso no los hace perfectos, ni más evolucionados, Exacto. ni iluminados, ¿no? Los iluminados se cuentan con los dedos de la mano y han sido grandes inspiraciones en el mundo y en la historia de la humanidad, justamente porque no se les advierte el ego. Vos pensás en Jesús, en Buda, hasta en Ravi Shankar, ¿no? Que lo que sentís es una absoluta paz y despierta todo lo bueno. Entonces, algo que no les conté es que yo estuve varias veces en la India y India tiene como, no sé, para mí como es una cosa que de Chan. mucha atracción, porque sentir que en esa tierra caminaron tantos maestros, Sí. no hay como una espiritualidad en el aire. Eso que traía ahí Romy temprano, que en Oriente como está más, no sé, están las personas, están las miradas, Sí. está en la atmósfera. Nacen. ya. Y para mí el ego es algo más a trabajar, ¿no? Algo más a meter en el bolsillo, algo más a observar. Claro, a el ego observar mal en usado uno. sería, ¿no? Observar el ego mal usado. Sí, eso que no te permite ser natural. Exacto. Los niños son naturales. Como la Vos tenés máscara. nenes chiquitos, van a un restaurante, están por todas las mesas, charlan con todos, van a un cumpleaños, no conocen a nadie, al minuto están jugando todos juntos. Sí. Son No, auténticos. Volver ¿no? a la naturaleza de los niños. ¿Por qué no podemos conectar con el otro? ¿No? ¿Por qué no podemos hacer ese clic Claro, tener y esa sentir mirada. al otro como parte tuya, como parte de tu familia? Si todos sintiéramos a los demás como parte de nuestra propia familia, cuidaríamos a todos. Y el mundo sería otro. Sí. Entonces, tomar responsabilidad por lo que tenés cerca. La vida es una oportunidad constante de tomar responsabilidad. Wow. Y cuanto más responsabilidad tomás, más creces, más fuerte te haces, más feliz sos, tu vida se expande,
el mundo empieza a ser un patio de juegos, ¿no? Ay, qué Y- lindo. Hermoso. Y bueno, me encantaría como dejar ese mensaje. Y la ¿no? vida es un Tomar juego de responsabilidad. aprendizaje. Así. Un amigo mío que se fue cuando tenía 20 años, él decía que iba a morir a los 20 años con su moto contra un camión, un colectivo. Y murió así, a los 20 años. Y él, la frase que tenía era, la vida es un juego de aprendizaje. Mm. Con mi amiga decimos que él fue un maestro, uno de nuestros primeros maestros que fue apareciendo Mira, como persona qué fuerte. en este camino. ¿Sí? Sí, sí, qué fuerte. Bueno, pero me encanta. Así que a ese jugar mensaje y con la que mirada de los quedó. niños. Sí, la autenticidad, esa Autenticidad. autenticidad que vamos perdiendo cuando va pasando el tiempo y nos vamos llenando de capitas, de máscaras, de aparentar, de querer ser, de me preocupo por lo que van a pensar, por lo que van a decir. Y Sí. es terrible cuando te das cuenta que la vibración más alta es la autenticidad, después la iluminación, incluso que muy pocas personas, ¿quién es 100% auténtico en realidad? Esto que por ahí decía, esas personas que donde el ego no se ve, ¿no? No es que no está, no se ve. Y la más baja es la vergüenza, que justamente es lo que nos Sí. deja ser auténticos, lo que nos, como esa tensión de Claro. vibraciones. Me da vergüenza decir algo, ponerme una ropa, saludar a alguien, sonreír en la calle, qué sé yo, ¿no? No sé, cualquier Sí, a veces pavada, saludás y ¿no? te miran. Claro. Qué Está loco loca. porque es al revés, ¿no? Cuanto la persona más natural es, cuanto más se muestra tal cual es, más linda es la persona y más acercamiento provocan los demás, ¿no? Como te da ganas de estar con Sí, esa sí, persona que es totalmente. como es, que se ríe de sus defectos, de sus errores, Más que te imán. acepta, ¿no? Claro. Sí. Sí. Lo contrario a lo que todos pensamos. Si me Ujú. muestro como soy, nadie me va a aceptar. No me van a querer. Exactamente. Wow, qué fuerte, me encantó. O sea, lo que pensás no es. Exacto. Es lo que Ese hablamos. es tu ego. Es el Lo que quinto pensás no es. acuerdo de que dice no creas nada, ni a vos ni a los demás. O sea, primero empecé a escuchar para no creer en el sentido de no creerte esta Es vocecita. el segundo libro, ¿no? El quinto acuerdo, El sí. quinto acuerdo es. Sí, es hermoso. ¿Lo recordás, porfa, de nuevo? Esto ¿Lo de no repetís? creer nada, o sea, no No creas, pero aprende a escuchar, ¿no? Ok. A vos Ajá. mismo y a los demás, ¿no? A esa voz interior que no es la que te está diciendo, no te van, esto que decía, justo lo que decía Dai, que nos terminamos creyendo esas cosas. Bueno, chicas, llegamos al final. Son las 10 menos un minuto de la mañana. 11 Las menos 11 un. menos un minuto de la Max, mañana. acá Max 10. dice un mensaje con una copita De Malbec. de Malbec, no viene mal. Es Bueno, una caricia al alma. es una Bueno, caricia, por está bien. eso, Si lo por haces con amor, Max, todo va a estar bien. Por eso. tal Después cual. le decís a sus células que Que estén como sanas. les hablas, la Les hablás, las reprogramación de reprogramás. ADN, claro. Así bajamos un mensaje pleyadiano después ahí. Ah, sí, de después luz. vamos a bajar los mensajitos. Bueno, gente, estamos acá gracias a Bekim, Cosmética Capilar, Innovación Continua. Le estamos dando a Celi unos espectaculares shampoo y crema de enjuague sólidos de Argan y también el BB Hermoso. Cream Todos mis regalitos. de Argan. Ay, se lleva el paquetito de Argan para cuidar su pelo de la forma más natural. Ay, qué hermoso, me encanta, me encanta. Gracias, Bekim, por darnos este espacio. Gracias por auspiciar este programa. Escaneen ahí el código en la pantallita que lo que tenemos ahí van a poner todos los productos de Bekim y demás. Acuérdense que hoy a las 2:30 de la tarde por este mismo canal está Date Cuenta hasta las 4:30. Y a las 4:30 llegan las chicas de Hacete Cargo, las brujitas de Improts TV. Igual acá, bueno. ¿no? Yo digo, las Somos todos brujitas, parientes. claro. Estamos en la misma. Hablando de brujita, acá Vero, Sí. la brujita, nos dejó sobre las dentaduras. O sea, para la próxima A ver, A ver qué puso. lee qué puso, a ver. transgeneracional en las piezas dentales. Es largo, ¿eh? Uy, después pasame. Una info pasame linda ahí el- acá. Uy, uy, uy. Desde el clan, del mensajito. linaje, padre, madre, familia. Todo. hogar, Bueno, todo. tenemos ahí para hacer de DL, como dice Gracias, Nachito. gracias, Vero. Gracias, Vero, por la Bueno, data. me encanta, Vero, O gracias. podés venir vos a hablar. También. Claro. Bueno, vamos a traer de nuevo a Celi como invitada porque nos quedamos con esta propuesta que trajo Dai que me encantó, de por ahí hacer una dinámica para acercarles, porque por ahí viste el programa y dijiste, ay, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo puedo empezar? ¿O qué es esto, no? De tanto están hablando como que todas se Claro. entienden o todas... Bueno, y vamos a tratar de Todas se acercar
un poquito más a todos los que están del otro lado. Gracias. ¿Podemos dar saluditos a las mamás para el domingo? Dale, María, da el saludito. Dale. Bueno, mamá, te amo mucho. Gracias por el amor de siempre y no me equivoqué al elegirte. Te amo. La mamita Nilda también. Y hoy es el cumpleaños de una amiga mía muy, muy querida. Romy, muchas bendiciones en tu día y bueno, que sigas sonriendo y tu corazón brille. Amor, te amo. Gracias, Ay, Luli. y a Clarita también. Gracias por tu hijo hermoso que trajiste a este mundo. Mua. Visita, vamos con todas las madres. Visita a la mamá de Nacho y así. Todas las madres del mundo. Muy Todas las bien. mamás. Pero para mí, No, yo en no, general pero- no saludo para el Día de la Madre, me olvido, pero porque mi mamá. Por eso saludamos estamos desde ahí acá, en todo saludamos el desde día. acá. Tengo es una de mis mejores amigas casi. Mamá. Por eso, saludos a Todos la los mamá días le general. agarro, claro. Qué hermoso. Celi, ¿querés mandar algún saludo a alguien? No, a todos, gracias. Bueno, a mi mamá, porque si no se va a poner Claro, ya que celosa. estamos. Una gran yogi. Y a la abuela. Muy joven. Y a mi abuela, que es mami para la familia, que es la que nos reúne y nos tiene a todos muy cerquita siempre. Así que a todas las madres y a las que ofician de madres sin serlo, a los hombres que hacen de madres muchas veces, Exacto. a todos los que tienen ese rol de cuidado y de amor incondicional. Bueno, mucho amor para todos. Ahí sí le mando un beso a mi cuñado que ahora está oficiando de mapadre con mis sobrinas, así que bueno, un beso. Él sí es un madraza, padrazo, todo. Fer, lo todo. amo. Sí. Besote. Bueno, besos a todas chicas, besos a nosotras. Feliz Día de la Madre a Feliz todas Feliz día para nosotras. nosotras Feliz también, día. sí. Disfruten la semana, que tengan una hermosa semana. Gracias por estar de otro lado, por apoyar este proyecto. Te esperamos el miércoles que viene a las 9:30 de la mañana y estate atento a nuestras redes, @reinas_de_copas, para poder ver quién va a estar la semana que viene, qué temas vamos a estar conversando. Novedades, ¿no? Eso. Chicas, nos Síganos. despedimos. Bueno, gracias, Gracias. gracias, Chau. Celi. Gracias, Celi. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Adiós. Adiós a todos. Ay, ya.